creo que no hay un solo día de mi estancia aquí, en esta efusión, que no se me pregunte por ello, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Siempre, siempre, siempre me lo preguntan. La cuestión es, ¿vosotros os imaginaríais la vida sin el bien y el mal? Porque si aceptáis que todo está en un estado de movimiento perpetuo, ascendente, y que la fuerza del universo impregna todas las cosas, entonces os habréis tenido que plantear en algún momento cómo es que puede haber algo malo. Porque conforme os vais liberando de las trampas de la dualidad, lo blanco y lo negro, de vuestras creencias y comportamientos actuales, pues pasáis a un estado iluminado de conciencia, donde percibís, yo diría que la reciprocidad de todas las cosas. Y muchos de vosotros ya habéis desarrollado vuestra conciencia hasta el grado en que entendéis esta relación mutua. Una relación cuya representación más perfecta se encuentra en el símbolo Tai Chi Tu de la dinámica Yin y Yang de los orientales. Allí se aprecia el círculo, símbolo de la totalidad, dividido en un sentido gráfico, claro está, en la oscuridad y la luz de una misma expresión. Hay un punto de oscuridad dentro de la luz y al revés. Y este diseño, que es sumamente significativo, describe sin palabras la relación de perfecta compenetración de los aspectos polares que comprenden la totalidad. De ese modo, la dualidad no termina con el cierre de cualquier calendario de Nilgamesh, ni tampoco desaparece en la dimensión más elevada. Más bien, pues queda claro simplemente en vuestra conciencia y en verdad, pues en vuestra experiencia total, que las fuerzas polares no son sino los extremos de la totalidad y que la una depende de la otra para su existencia. De modo que en vez de eliminar los polos, os vais, digamos que a tratar de entender en lo que os sugerimos que sea un proceso gradual. Y al hacerlo, pues integraréis los extremos de la oposición polar y también el gran antagonista tridimensional, al que llamáis aquí el diablo, ¿verdad?, que desaparece en la luz de la fuerza del universo, que lo impregna todo. El conflicto de Lucifer se resuelve así, de esta manera. Y aunque para muchos de vosotros sea difícil imaginarlo, pues vais a experimentar esta gratitud por esta especie de guardián de la energía oscura, por haber sido para vosotros un maestro tan dedicado mientras sostenía el ancla del polo opuesto, que sin él nunca hubieseis tenido el estímulo de separaros y de experimentar vuestra propia voluntad, ¿no? Como Adán y Eva, pues lo único que hubieseis conocido sería una eternidad de días soleados, de noches tranquilas y en una inercia absoluta, ¿no? ¿Os habéis preguntado vosotros en algún momento si realmente Jesús murió por vuestros pecados, como sugieren los líderes de esas religiones? ¿Os habéis dado cuenta, os planteasteis alguna vez si padeció las profundidades de la oscuridad para enseñaros la libertad de elección? Nosotros reconocemos que muchos de vosotros habéis entendido esta dinámica hace mucho tiempo, pero no deseamos insinuar que estamos revelando secretos desconocidos, sino al contrario, nuestra intención es elucidar los nuevos paradigmas de la conciencia, de lo que llamáis vosotros la cuarta dimensión, donde todos aquellos que ascienden pues conocerán la experiencia de la relación mutua en cada momento de su ser. Ahora os pregunto yo, ¿os podéis imaginar la libertad y el amor que acompañan el saber que todo existe en todos los demás? Que nada es patrimonio de nadie en solitario. Tal como las energías de los demás existen en vosotros, las vuestras existen en los demás.
La separación desaparece para siempre y con ella desaparece también vuestra alienación, vuestra orfandad y vuestro miedo. La pregunta que subyace en muchos de vosotros y que yo recibo casi a diario: ¿cómo se asciende a la cuarta dimensión? ¿Cómo será eso de dejar la Tierra? Para empezar, quisiéramos dejar claro, pretendemos dejar claro el hecho de que la Tierra se mueve como un cuerpo celeste ascendente, de modo que vosotros seguís centrados en la Tierra, en la dimensión más elevada. Es decir, que en esencia no os marcharéis de Nungemesh, sino que ella, de alguna manera, se va a transformar junto con vosotros. Yo sé que os preocupa la forma. No podemos decir que la mayor parte de vuestra percepción se va a alterar tan sutilmente que apenas os daréis cuenta de que ya no estáis en el plano físico, sino en un plano suprafísico, ¿verdad? Ahora bien, aquellos de vosotros que elijáis ascender por la espiral como residentes de la Tierra, aún os confrontaréis con una Nungemesh que se recupera de los extremos, del abuso, de la desarmonía humana, y dedicaréis la mayor parte de vuestros pensamientos y energías a sanarla. Y así seguiréis amando, exteriorizando las emociones y experimentando la vida en muchas formas, tal como lo hacéis en este momento de vuestro desarrollo. Pero habrá muchos matices de cambio en vuestra conciencia. En verdad, serán muchos los cambios. Estáis luchando por convertiros en maestros de vuestra realidad y os estáis desligando de las estructuras exotéricas que os dominan, que os manipulan, que os perturban. Y claro, ahora más que nunca necesitáis confiar en vuestras propias percepciones, en vuestra propia experiencia acumulada para recorrer vuestras nuevas realidades. ¿Cómo vais a considerar a Eva? Ya os lo he comentado muchas veces, ¿no? Eva podéis relacionarla con vuestra conciencia intuitiva. Ocupará una posición central y la mayoría de vuestras impresiones se van a presentar a través de dicho aspecto. ¿Y Adán cómo lo vais a considerar? Bueno, pues también os lo he comentado muchas veces, como la mente lógica, porque se va a relajar y va a ceder ante Eva, una vez más, ¿verdad? Permitiendo que la intuición domine sobre la lógica, domine sobre la razón. Y así la Tierra también evolucionará cuando la desarmonía que lleve consigo, pues en su paso por ese agujero negro, ¿verdad?, de energía centrífuga, empiece por definirse y empiece a generar los mecanismos de sanación suficientes, porque libres de vuestros egos, de vuestra separación y de vuestras emociones extremas, os vais a armonizar muy rápidamente con Nungemesh. Así que los gobernantes exotéricos y aquellos que os han inducido a la obediencia y al miedo, muy seguramente quedarán atrapados en la tercera dimensión, como decís aquí, para experimentar el proceso de la muerte que afectará a grandes porciones de vuestro planeta y se encarnarán en otros cuerpos celestes del universo físico, en otros tiempos. De estos, algunos acompañarán a la élite de poder, los descendientes de antiguos grupos, ¿verdad?, en su desplazamiento hacia un vacío. Y vosotros, los que despertáis, os vais a transmutar desde el reino físico hasta vuestra nueva experiencia de la vida, la que se expresará como la compenetración entre la mente y los sucesos, y donde os vais a fundir en la vibración de todos los elementos de la conciencia en existencia simultánea. A mí me preguntáis, muchos de vosotros, si vais a seguir teniendo un cuerpo físico. Bueno, yo os diría que no tengáis miedo, porque no perderéis en ningún caso vuestra identidad en esa próxima fase.
Sois capaces de entender a qué nos referimos con lo de cuerpo de luz, porque vuestro templo verdadero, el cuerpo que alberga la esencia de vuestra esencia, valga la redundancia, se habrá elevado hasta frecuencias más altas. Y eso traerá nuevos puntos de referencia para la conciencia de vosotros mismos, vuestra percepción de los demás y vuestra capacidad de reconocer las ondas cósmicas que pasarán por vosotros van a permitir que percibáis las energías de los demás recíprocamente como campos vibratorios. Y en un instante conoceréis el estado mental y emocional del otro. Porque vais a ser telepáticos completamente y teleempáticos. Vais a ser libres para comunicaros sin palabras, sin cortapisas, sin sintaxis, sin morfología, sin vocabulario. Porque todo eso, en realidad, en este estado de vuestra evolución, son limitaciones en la experiencia actual. A nosotros nos parece que ya habéis aceptado que lo que os hemos ido trayendo poco a poco y dejando en vosotros, pues va generando ya un cierto pozo. Y bueno, de alguna manera, pues vais recibiendo, unos os dais cuenta, otros no, algunos códigos vibratorios de lo que os estamos transmitiendo a través de la voz y a través de las letras en el material impreso, ¿no? De forma que como una unidad consciente vais a experimentar más fácilmente nuestros pensamientos en forma de sinergia telepática. Es decir, vais a ver imágenes a medida que nosotros las transmitimos mediante ondas por la pantalla de la visión, de lo que conocéis aquí como el tercer ojo, ¿no? Y luego como seres físicos de vuestro reino, ¿no? Y así, pues en algunos casos todavía habrá gente que condensará en palabras lo que queremos decir, otros lo entenderán directamente, ¿no? Esto es importante porque llegaréis a ser talentosos, ¿no? Y bueno, pues en el interior de todos los seres conscientes, pues os iréis dando cuenta, empezando por vosotros, que es allí donde yacen los potenciales más elevados de expansión y de conciencia. Así que es cuestión simplemente de que desarrolléis vuestras facultades y de que confiéis en la voz de vuestro ser más elevado, de vuestro guía. Eso determina con qué rapidez os abriréis para recibir las frecuencias. Y eso es parte del progreso y del proceso de vuestro desarrollo. En la siguiente dimensión, estas habilidades son como instrumentos nuevos, pero van a ser comunes. Y todos vosotros os abriréis como verdaderas praderas de flores silvestres preciosas, que irrumpen de forma febril en el apogeo de la primavera y seguirán existiendo grados de conciencia, porque vuestras capacidades individuales solo se desarrollan hasta el grado de evolución de vuestra esencia. Así que vuestros dones son las recompensas, ¿verdad?, que vosotros os habéis merecido, pues por vuestros logros espirituales y la resolución de lo que algunos todavía llaman la deuda kármica, ¿verdad? Esto es válido para todas las dimensiones y realidades en el cosmos, por lo menos tal y como nosotros las entendemos. Así como vosotros tenéis que enfrentaros a la adversidad y superarla en vuestro proceso, también tenéis que conocer la gratificación del logro, porque estas son las directrices que os enseñan el camino de regreso al origen. Nosotros sabemos que estáis buscando una imagen práctica y detallada de vuestra experiencia futura en las dimensiones más elevadas y que a pesar de la riqueza de conocimiento que se está poniendo a vuestra disposición en momentos como este, todavía hay muchas alusiones y poca información concreta de los hechos que os digan exactamente a dónde os dirigís. Tenéis que ser pacientes. Recordad que si conocieseis todas las cosas antes de experimentarlas, pues la verdad es que no tendría ningún propósito adquirirlas. Y si conocieseis la meta en su totalidad, ¿pensáis vosotros que estaríais así como tan deseosos de embarcaros en la travesía?
La experiencia y expectativa del descubrimiento es la mayor motivación, porque una vez que os separáis de la divinidad, iniciáis el proceso educativo y jamás dejáis de aprender. Ni siquiera es vuestro retorno al todo lo que es, que siempre ha sido, que siempre será. Tenéis que entender que al regresar, lleváis vuestro conocimiento adquirido de vuelta al todo, basado en la experiencia, que es vuestro real patrimonio. Y esa fue vuestra intención desde el comienzo mismo. Así que aquellos de vosotros que estáis a punto de pasar a los estados de conciencia de la cuarta dimensión, como decís vosotros, habéis sido aceptados en esa especie de instituto de educación superior. Habéis sido iniciados en la escuela experimental de la conciencia, habiendo obtenido el título y os habéis merecido muchas recompensas. Y os podemos decir que si aún no habéis empezado a ver, pronto experimentaréis la visión clarividente, porque veréis con el ojo psíquico, con el centro del cerebro, así como oiréis sin los oídos físicos y sentiréis sin el tacto. Y si ya estáis dotados de estas aptitudes, pronto notaréis que vuestras capacidades se habrán intensificado con la elevación de la frecuencia, porque ese es sencillamente el proceso natural de las cosas, donde todo se mueve hacia adelante, hacia arriba. Vuestros sentidos intensificados se van a hacer mucho más agudos a medida que avancéis, porque como habéis venido operando en niveles más elevados durante algún tiempo, simplemente vais a ir más alto. Y podéis estar deseosos de lo que tenéis por delante, porque ya sabéis mucho sobre los campos vibratorios, ya sabéis mucho sobre las emanaciones de pensamiento y las energías etéricas. Y además, muchos de vosotros seguro que ya habéis tenido experiencias de entrar y salir del umbral de la cuarta dimensión a vuestras anchas y os reconectaréis con vuestros maestros y guías en planos aún más elevados. Nosotros sabemos que os preocupa mucho poder seguir experimentando y disfrutando de la interacción sexual en esta dimensión. Tenéis que saber que vuestros chakras inferiores son tan significativos para el espectro de la luz como lo son las vibraciones más altas de vuestro arco iris. Y como seres tetradimensionales, aún procreáis, si bien cambian las formas, con el refinamiento de vuestras energías, que es un proceso que ya habéis iniciado como seres que despertáis en el plano físico de la Tierra, el intercambio sexual se convierte en una experiencia más afín con el corazón. Porque una vez que vivís el orgasmo, como grandes olas de luz extática que se mueven por el mar cósmico, entonces os hacéis conscientes de su verdadero significado. Y sentiréis correr la energía por vuestro corazón con tal intensidad y embelesamiento que os vais a preguntar cómo pudisteis haber disfrutado de dicha unión en vuestro yo animal, ¿no? Donde el placer físico y la gratificación de la conquista, esa conquista que recibe el ego, ¿verdad? Pues limitan vuestra experiencia a 4 o 5 segundos de nada, de desahogo físico y ese placer efímero de las emociones momentáneas. Y nacerán hijos de vuestra unión en el cuerpo de luz. Pero recordad que el nacimiento es el paso de una esencia, desde un estado de ser a otro. Y los seres de la cuarta dimensión realmente disfrutan y experimentan el nacimiento, la niñez y la procreación. La vida está buscando abrirse paso incesantemente, así como la fuerza divina se hace presente en cada aliento, en cada semilla y en cada ola. Y así los niños que constituyen la primera hornada, la primera generación de la ascensión, esos serán los nuevos guardianes de la tierra, y lo que quede por hacerse se logrará por medio de su amor expandido y sus centros de comunicación.
que van a armonizar nuevamente en la resonancia, porque nacerán para realizar esa labor, así como vosotros habéis venido para ayudar en el nacimiento. Estas esencias altamente desarrolladas ya se están preparando para venir, y muchas llegan justamente antes de que el vórtice os atraiga hacia su centro y os lleve a través del túnel. Y tened en cuenta que todo depende de los niños. Se habla de contactos con seres de otras latitudes. Son los niños los del contacto. Todo irá a través de los niños. Y aunque os cueste creerlo, aunque bueno, ya os lo dije muchas veces, sí que os lo digo una vez más, estamos en la recta final para que desaparezca la tecnología tal y como la conocéis, simplemente porque ya no la vais a necesitar. ¿Para qué necesitaréis un teléfono celular si podéis comunicaros a distancia a través de la telesensorialidad, de la telepatía, la teleempatía? ¿No es ese acaso el camino de la evolución? ¿Por qué limitaros a una gran red mecánica cuando vuestras redes de comunicación se encuentran dentro de vuestro cuerpo celular y transmiten la mente a través de esa finísima red y por el mar cósmico? Tenéis que tener esto claro, que los pensamientos y sus transmisiones, la información y toda la sabiduría de la existencia se pueden atraer hacia vuestra conciencia simplemente al captar ondas de pensamiento. Una especie de surfing, en el más estricto sentido de la palabra. Pero pronto os enteraréis de la ironía de vuestros descubrimientos inminentes y reconoceréis como antigüedades las innovaciones de vanguardia de vuestra mecánica y tecnología contemporáneas. Ese momento será el tiempo real, el verdadero tiempo, tal y como nunca os lo hubierais imaginado. Y nosotros, en verdad, escuchamos vuestros pensamientos. Nuestro miedo no es el mismo que el vuestro, porque realmente nosotros, más que miedo, tenemos inquietud, preocupación, pero no miedo. Vuestro miedo colectivo de que el cambio os lleve a alguna existencia fantasmagórica, como simples ondas de luz que atraviesan una esfera ambigua, una esfera irreal del ser en alguna parte del cosmos, pues es un miedo que tiene que ir desapareciendo. Ese miedo profundo y no resuelto es un recuerdo subconsciente del paso por la zona gris, ¿verdad? La zona gris es el umbral que hay entre las dos dimensiones donde se conectan. Porque es ahí, además, cuando atravesáis las diversas experiencias del nacimiento y de la muerte en vuestros ciclos de renacimiento. Aunque vuestra concepción actual de las relaciones espaciales limita la expansión descriptiva de esa zona umbral, sí os podemos decir que yace entre dimensiones, o más precisamente entre estados del ser. Claro, sería aún más exacto que os lo explicásemos como un fenómeno distinto, como, qué sé yo, como un universo paralelo, si podéis manejar ese término abstracto, porque cada vez que vosotros pasáis por ese túnel del nacimiento, algunos dicen de la muerte, os enfrentáis con el vacío y tenéis que atravesarlo rápidamente y conocéis el peligro, porque es lo que está más cerca de la no existencia en un universo que de lo contrario está en vibrante movimiento y expansión. Es una especie de reflejo opuesto del jardín del Edén, y este vacío existe en vuestra memoria celular, que se ha puesto de manifiesto muchas veces como conciencia de raza en las enseñanzas de vuestras religiones, y en los jeroglíficos egipcios, y en la mitología de los múltiples mundos que componen el ser universal. Allí, en esa dimensión, en la cuarta dimensión, como le decís vosotros, vais a estar muy llenos de vida y participaréis activamente en el despliegue de esto que llamáis vuestro karma y del Denunjimesha, porque habéis elegido formar parte de este gran drama evolutivo, y eso os hace aún más especiales.
Experimentaréis la naturaleza como el florecimiento de vuestra divinidad y dedicaréis la mayor parte de vuestra energía al reabastecimiento del jardín. Evidentemente, ya no estaréis centrados en lo físico, perdón, y por lo tanto pues van a cambiar muchos aspectos de vuestra experiencia actual. Por lo pronto vuestro cuerpo emocional se va a depurar, se retinará vuestra conciencia de la polaridad y disminuirán vuestras necesidades como seres conscientes. De hecho, en el siguiente tramo dimensional desaparece el amontonar las cosas. Esa obsesión por las posesiones no existe, porque el ego se silencia en ese nivel de conciencia. Y muchas de las trampas que actualmente llenan vuestra vida pues no son más que reflejos de vuestra identificación con el ego, restos del ego. Veréis entonces que la necesidad de ellas va a desaparecer cuando salgáis poco a poco de este tramo dimensional. Y lo que consideráis importante adquiere nuevas dimensiones y significados a medida que subís por la espiral, más allá de la esfera de las sensaciones. Y entonces ya no vais a ser consumidores ineficientes de energía, ni generadores de desperdicios ni de basura. Vuestro combustible, lo que ingerís, lo que os alimenta será la luz. Este es uno de los cambios más significativos que os podemos describir abiertamente en este momento. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y en grupo. Pero otra vez os insisto, imaginaos que el cuerpo ya no requiere la comida que conocéis. Nada de eso. Ni la gastronomía tan refinada y exquisita, ¿no? Considerad todo el desperdicio que eso genera, ¿no? Y tenéis que saber que el consumo de alimentos en la siguiente dimensión, que llamáis cuarta aquí, simplemente no existe. Eso puede ser un gran alivio para algunos, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de la polución planetaria es fruto de la necesidad de alimentos y de los desechos que generan? Y no nos referimos únicamente a los desperdicios que desecha el cuerpo, a los cuales pues estáis vertiendo en vuestros océanos y lagos, y se han estado filtrando cada vez más profundamente en la capa superior de la Tierra, hasta el punto en que os estáis ahogando en ellos. Mujimeche se está sofocando con ellos, está jadeando, se está quejando. ¿Qué hay que decir de los pulmones de Mujimeche? Tantos árboles que se derriban para fabricar envoltorios y recipientes para vuestros productos alimenticios, o los bosques que se queman abiertamente para despejar la superficie destinada al pastoreo de ganado, que es vuestro suministro de carne vacuna. ¿Qué hay de la sangre de la tierra, el petróleo, cuando pasa a la creación de plástico con el que envolvéis y empacáis meticulosamente hasta el último bocado? ¿Y qué decir de los animales, los peces y otras criaturas marinas que vuestra voracidad ha llevado al borde de la extinción? ¿Pensáis vosotros en la toxicidad de los pesticidas y hormonas de crecimiento y todos vuestros nutrientes? ¿Pensáis en todo lo artificial que estáis consumiendo? ¿Qué os queda de natural? Y el efecto que tienen el suelo, las aguas y el aire de este planeta. Por mucho que os entristezca el pensamiento de no celebrar ya los placeres sensuales de la comida y toda la gratificación emocional que os proporciona, es importante que tengáis ahora mismo la certeza de lo que os comentaba antes, de que el único combustible que realmente necesitáis es la luz. Esto os lo han ido mostrando los maestros de la sabiduría antigua a lo largo de la historia,
y no les hicisteis caso. Quienes mediante la concentración de la mente, pues, lograban eliminar y os enseñaban las necesidades físicas del cuerpo y sobrevivían simplemente alimentando de luz al cuerpo eléctrico, ¿no? Hoy está recogido en la inedia. Sin embargo, para vosotros esta práctica pues sigue siendo como la excepción, en tanto que lo demás pues es la regla. Ahora, como una observación superficial, os invito a que penséis en esto. Si no tenéis una buena relación con la comida que ingerís y estáis empeñados en cambiar vuestros hábitos alimenticios, entonces tendríais que alegraros de saber que la lucha va a terminar pronto. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Pues siempre os hemos hablado de preparación, de despertar el cuerpo de luz, y os hemos explicado que cada célula necesita luz, vive y se activa por la luz, que es la luz en forma de energía radial, lo que circula por vuestros nervios. Lo que ahora estáis empezando a entender es que el cuerpo solo necesita luz para existir en las dimensiones más elevadas. Este es el aspecto que tal vez se os haya escapado un poco, porque para vosotros entiendo que es difícil entender el vivir en forma de luz. Pero por este motivo muchos de vuestros mejores maestros, los verdaderos gurús y guías, intentan mostraros la importancia de la comida y alejaros de la densidad de la carne. Así que os preguntamos otra vez, ¿cómo podéis evolucionar más allá de vuestro yo animal cuando os alimentáis de sangre animal y carne muerta de animal y de vegetal, que también es carne? ¿Os moveréis físicamente para transportaros a otros entornos? ¿Qué vais a hacer? Este es un área difícil en nuestras comunicaciones porque tenemos que embarcarnos nuevamente en las teorías y consideraciones del no tiempo, que es difícil de entender para vosotros y más complejo aún de poner en palabras y en práctica. No obstante, tenéis que saber que si os podéis trasladar hasta otro suceso, cuando resonáis con el tiempo de su acontecimiento, también podéis viajar hacia un destino determinado. Y si vibráis al unísono con sus coordenadas en la red cósmica, mejor que mejor. Claro está que sentimos pues, que no estáis del todo listos para desentrañar los misterios inherentes a ese paradigma del no tiempo. De modo que simplemente os diremos que también desaparecerán vuestros medios de transporte actuales, junto con, lógicamente, con los enormes desechos que producen, porque vuestra evolución, el cuerpo de luz ya no va a requerir de la mecánica ni de máquinas para llevaros donde deseáis estar. Al salir de este tramo dimensional tendréis la libertad de moveros alrededor del planeta remontando a las olas cósmicas del continuo espacio-tiempo. Así surcaréis el espacio y entraréis y saldréis de las dimensiones más altas y más bajas y podréis viajar al pasado y al futuro sin máquinas del tiempo. Cuando percibís a seres en los éteres, esas energías o formas que parecen surgir de la nada, se trata de un ser consciente, o su forma de pensamiento proveniente de otro estado o tiempo dimensional que ha encontrado resonancia en vuestro campo o en las vibraciones existentes en un sitio determinado y que ha acudido a esa frecuencia para experimentar su cambio de energía. Tal vez en el caso del karma no resuelto, pues a lo mejor ese ser que se percibe ha regresado para sanarlo, ¿no? Pero aquellos de vosotros que sois hipersensitivos, que hay muchos, ¿no? Generalmente sí percibís a dichos seres en forma de apariciones fantasmales. Bueno, ahora ya nadie le dice así, ¿no? Medio transparentes. Pero esa no es una percepción correcta. Lo que sucede allí es que el ser que ha viajado a una dimensión inferior, o más específicamente a una realidad más densa, no puede materializarse en ese nivel de comprensión, más que en parte. Por lo tanto, lo que estáis presenciando es una especie de representación holográfica de la forma de la entidad, la cual aparece y desaparece en vuestra percepción. Y eso es similar a lo que sucede con un canal de televisión que no está bien sintonizado, donde veis las imágenes
pues escucháis las voces que se funden con otro programa y aparecen y desaparecen intermitentemente. Aquí no se funden con otro programa, sino con otro estrato dimensional, y cuando se conecta uno con otro queda en un umbral que es el que se percibe. O sea, podéis ver lo que dejáis atrás y lo que viene por delante, ¿no? Del mismo modo, esto se aplica a aquellos que han conseguido escapar de esa zona de conexión, esa zona gris, porque no estamos insinuando que todo lo que está más allá de lo físico pues sea necesariamente superior a vuestro reino en lo espiritual. Los seres que se hayan atrapados en la zona gris, por decirlo así, en cierto modo están afligidos porque no pueden evolucionar, no pueden ir más allá de lo físico, ni tampoco pueden volver a entrar en la esfera material. Aunque al final lo consiguen, van a un lado u otro, pero ese tiempo que pasan ahí se sienten atascados en la ilusión de la no existencia y su karma no resuelto los tiene literalmente atrapados. Y cuando pasáis sobre esa zona durante la transferencia, estas entidades intentan conectarse o hablar con vosotros, adherirse en cierto sentido, ¿no? Y bueno, pues la comunicación se intenta, pero realmente no es posible como tal, ¿no? Hay muchos de los que lidian con recuerdos perturbadores de una abducción extraterrestre, como dicen ellos, pues seguramente han atraído hacia ellos a personas por su vibración. Y es verdad que muchos individuos que se someten a regresión hipnótica para combatir el terror para ellos de esa experiencia ponen al descubierto sucesos que involucran visitas de seres del espacio cuya ocurrencia se remonta a una niñez temprana. Así que cuanto más lleguéis a entender sobre la resonancia, más cuenta os vais a dar de la forma en que las entidades pues se adhieren de alguna manera en algunos niveles. Y vosotros en verdad lo que atraéis son formas resonantes de pensamiento, porque están presentes en las personas que tenéis en vuestro entorno más cercano, así como también en las entidades de los niveles astrales. En esas zonas donde coinciden los dos tramos dimensionales no hay WAM, no hay música. A través del espacio vaporoso pasa poca luz o sonido y sin embargo las ondas de pensamiento que proyectan vuestras vibraciones más bajas, esas sí penetran sus límites y llegan a sus campos interiores más profundos, ¿no? Así que ahora podéis entender mejor por qué tenéis que despejar vuestro campo antes de trasladaros por esos cordones astrales de vuestra deidad, porque aquellos de la zona gris de conexión en realidad esperan pues, adherirse y viajar con vosotros en la luz. Tenéis que recordar siempre que cuando proyectáis ondas negativas de pensamiento, pues es como si estuvieseis lanzando una cuerda de salvamento pues a un cenagal de arenas movedizas, porque quienes están atrapados pueden adherirse a esas formas de pensamiento y hacer que vosotros literalmente lo saquéis del atolladero. No sé si os podéis imaginar cómo van a ser las cosas cuando ascienda el sistema solar en su conjunto, por entero, y lo que eso puede significar para vuestro nuevo comienzo en el siguiente tramo dimensional, lo que llamáis la cuarta dimensión. Y bueno, no quiero extenderme más, a pesar de que siempre os insisto en muchos de estos conceptos, pero es importante para mí hacerlo para que se queden grabados en vosotros.